Hola chiquillas y chiquillas del Colegio Mercedes Lemus. Vamos a estar viendo lo que es potencia. Esto es para la guía número 3 de potencia en el caso del primer nivel y en el caso del segundo nivel, que también les voy a estar compartiendo este video, ¿ya? Es por el asunto de que vamos a ver ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas y por lo tanto necesito potencia, ¿ya? Así que igual les voy a estar subiendo lo que es este video, ¿ya? Potencia, entonces tenemos que la potencia es una manera abreviada de escribir una multiplicación donde tenemos el mismo número multiplicándose varias veces, ¿ya? Ese número que se multiplica varias veces se le llama base y el exponente, que es el número pequeñito, es la cantidad de veces que yo multiplique esa base, ¿ya? Se lee el número de la base elevado al número que tiene en el exponente. Por ejemplo, aquí el 5 elevado a 3, 5 elevado a 3, ¿ya? O al cubo, como se dice también. Entonces, 5 elevado a 3 es lo mismo que 5 por 5 por 5 y eso me da 125. Entonces, te fijas, multipliqué 3 veces el número 5. Tenemos lo que es la propiedad de potencia. Toda potencia de exponente 0 es igual a 1, ¿ya? Entonces, aquí me queda que a elevado a 0, tomando en cuenta que la base tiene que ser diferente de 0, porque si 0 está elevado a 0 es un número indefinido, ¿ya? Entonces, o infinito, se podría decir. Las dos cosas, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando un número diferente de cero está elevado a cero, siempre me va a dar uno. Entonces, ustedes se fijan, aquí tengo raíz de 7 elevado a cero, me da uno. 3 cuartos elevado a cero, me da uno. 2 elevado a cero, me da uno. Entonces, no importa si tiene un signo negativo adentro, también da lo mismo. Cualquier número elevado a cero, distinto de cero, obviamente, como había dicho anteriormente, la base, siempre me va a dar uno. Tenemos la siguiente propiedad, aquí cuando son multiplicaciones y tienen la misma base, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con los exponentes? Los voy a sumar. Por ejemplo, aquí tengo lo que es el 5 elevado a 6 y el 5 elevado a 2 se están multiplicando, conservo el 5 y sumo el 6 más 2 y eso me queda 8. Aquí tengo un segundo ejemplo donde tengo el 7 y sumo el 5 más 3 más 4 que son los exponentes y me queda elevado a 12. Y en el siguiente ejemplo, si ustedes se fijan, este 3 cuartos no tiene ningún número, entonces aquí me dice que el uno no se escribe, ¿ya? Pero siempre tiene un uno imaginario elevado, así que aquí cuando yo lo sumo me va a quedar ese uno más cero más 2 más 12, ¿ya? Y eso me queda igual a 15. Entonces, para que se entienda, ¿ya? Entonces, cuando no me aparezca el número, significa que es un uno, porque el cero me tiene que aparecer, ¿ya? En la división, la misma idea, pero en vez de suma es resta, ¿ya? Entonces, conservo la base y voy a restar los exponentes. Entonces, aquí sí tengo el ejemplo 1, es la misma idea, pero la división me va a aparecer con una resta el 6 menos 2 y me queda 4. Recuerden que en el caso de la guía, o lo mismo con las evaluaciones, la división yo la escribo como fracción, ¿ya? Aquí 5 menos 13 me va a quedar menos 8 porque el 13 es más grande que el 5, entonces me queda negativo. Y aquí conservo el 3 cuartos y el 32 le resto 14 y me queda 18. ¿Ya? Entonces, para que se entienda aquí que cada vez que tengo la misma base y están dividiéndose las potencias, conservo la base y los exponentes se restan. ¿Ya? Vamos viendo en la de potencia de una potencia, o sea, que yo estoy elevando algo que ya es una potencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? Se conserva la base y multiplico los exponentes. Por ejemplo, acá conservo el 5 y multiplico 6 por 3 y eso me queda 18. Entonces, todo lo mismo que 5 elevado a 18. Acá está elevado dos veces más. Entonces, me queda 7 elevado a 2 por 3 por 5 y eso me queda 30. Aquí multiplico el 32 por 3 y me queda 96 el 3 cuartos. Entonces, si ustedes se fijan, en todas conservé la base y simplemente los numeritos pequeños que son los exponentes los multipliqué. En la que sigue es cuando tengo el exponente negativo. Cuando tú tienes el exponente negativo, simplemente se invierte la base o cambio de posición. Por ejemplo, si estuviera en la parte de arriba en una fracción, ya la puedo tirar en la parte de abajo, ¿ya? O para trabajarlo en ese caso. O para calcularlo, en el caso de acá, el 5 elevado a menos 2 es lo mismo que un quinto elevado a 2, ¿ya? Entonces me queda 1 partido por 25, aquí el 3 cuartos elevado a menos 3 es lo mismo que 4 partido por 3 elevado a 3, y aquí me sale el resultado. Recuerden que el elevarlo al 3 es 4 por 4 por 4, y el 3 sería 3 por 3 por 3,
entonces me queda 27, ¿ya? Y aquí el 1/3 elevado a menos 5, yo al invertirlo me queda 3 partido por 1. El 1 no es necesario escribirlo. Esto automáticamente, el 1/3 elevado a menos 5 es lo mismo que 3 elevado a 5, ¿ya? Entonces, cada vez que el exponente es negativo, yo lo puedo invertir, o uno positivo, lo puedo cambiar a un negativo, pero siempre sin olvidarme de invertir la fracción, o en el caso del número entero, no se olvidarse de poner el 1 abajo y me va a quedar arriba, ¿ya? Cuando yo tengo diferentes bases, pero los exponentes son iguales, en la multiplicación y división hay propiedad, ¿ya? Se va a conservar el exponente, en el caso de la multiplicación se multiplican las bases, ¿ya? Y en el caso de la división, yo voy a dividir las bases conservando el exponente, ¿ya? Entonces aquí puse, por ejemplo, el 10 dividido en 2, ¿ya? Se fijan que conservé el exponente y me quedó 5 elevado a 3, y es lo mismo que 5 por 5 y 125. Y aquí en la multiplicación conservé el exponente que es 3 y las bases el 6 por 2 lo multipliqué, que me queda 12, que es lo mismo que 12 por 12 por 12, igual es lo mismo a 1728, ¿ya? Resumen, este es el resumen de las propiedades que recién vieron, ¿ya? Entonces aquí están todas escritas, sí, generalmente sí. Asusta cuando uno ve muchas letras, pero si ustedes se fijaron recién ahí, cada uno tenía sus ejemplos que hace que sea más claro en ese caso. Así que igual retrocedan, vean los videos, las partes que necesitan, si que necesitan corroborar algo, ¿ya? O para recargarlo, o para tomar nota. Igual en la guía, igual están escritos, pero hay veces que está mejor explicado aquí en el PowerPoint del profesor Marco que en mi guía. Vamos viendo suma y resta de potencia. No hay propiedades de suma y resta de potencia, ¿ya? Así que simplemente tengo que calcular cada potencia. 2 elevado a 5 es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y eso me da 32. Los signos se bajan en las posiciones que están. Si hay suma, se baja un más. Si hay resta, se baja el menos, ¿ya? Ahí tenemos el 3 elevado a 4, entonces 3 por 3 por 3 por 3, me queda 81. Y después obviamente voy a sacar el 5 elevado a 3, ¿ya? Bajé el más que tenía anteriormente, y aquí el 5 elevado a 3 me quedó entonces 5 por 5 por 5, que me da 125. Y por último bajo el más, y recuerden que tengo un 7 elevado a 0, y todo número elevado a 0 siempre me da 1, ¿ya? Entonces tal cual ahí ahora aparece, entonces me queda que eso vale 1. Y ahora yo hago la suma, y eso me da 239. Yo le creo al profesor Marco porque la verdad es que no revisé esa suma, así que yo le creo. Así que sigamos en el siguiente ejemplo, que para variar hice un clic de más. Aquí, si ustedes se fijan, el 1 elevado a 6 era 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, y eso me da 1. 1 elevado a cualquier número siempre va a dar 1. Y el 3, bajé el más, el 3 elevado a 3 me quedó 3 por 3 por 3, y eso me dio 27. El 7 elevado a 2, bajé el menos, me quedó 7 por 7 es 49, bajé el más, el 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2, me queda 8. Sumé el 1 más 27 más 8 y me quedó 36 positivo, y bajé el menos 49, y después hice la resta de estos dos y me quedó 13, y obviamente como el 49 es mayor que el 36 me queda negativo, porque aquí ganan los negativos, ¿ya? Y la siguiente, el ejemplo número 3, vamos a calcular obviamente cada potencia. El 2/3 elevado a 2 es lo mismo que 2/3 por 2/3. Por lo tanto, cuando multiplicas fracciones, recuerden que es numerador con numerador, se multiplican, y denominador con denominador se multiplican. Entonces sería 2 por 2, 4, y 3 por 3 es 9. Entonces, donde esté el 2/3, yo voy a bajar un 4/9. Los signos, acuérdense que los mantengo en la misma posición. Nosotros ya habíamos visto, en el caso del primer nivel, en la guía anterior habíamos visto lo que eran fracciones. Y en el segundo nivel les sirve igual fracciones, porque en la PDT o si siguen estudiando, igual siempre tiran fracciones para todo. Entonces aquí tengo un medio elevado a 3, que sería un medio por un medio por un medio, y multiplico numeradores, que sería 1 por 1 por 1, ¿ya? Y eso me va a quedar 1. Y en la parte del denominador, entonces voy a multiplicar el 2 por 2 por 2, y entonces 2 por 2 me queda 4, y 4 por 2, eso me va a quedar 8. Entonces a la parte de abajo me queda 8, ¿ya? Entonces un medio elevado a 3 es lo mismo que
1/8 o 1 partido por 8, como lo quieran decir, ¿ya? Bajo el menos y tengo un 3/4 elevado a 0. Recuerden que todo número elevado a 0 siempre me da 1. Entonces aquí eso me da 1. Mantengo ese 1, entonces, o sea, no es que mantenga, sino que lo bajo el 1. Y vamos a hacer, entonces, lo primero, nosotros lo explicamos de una manera bien mecánica, lo que era suma y resta. Tomamos dos números, que las primeras dos fracciones, y multiplicamos los denominadores, que serían 9 por 8. En este caso me queda 72 en la parte del denominador. Voy a multiplicar cruzado el 4 por 8 para dejarlo en la primera parte. Y eso me queda entonces 32, bajo el más, y multiplico de nuevo cruzado 9 por 1. Recuerden que lo estoy explicando de la manera que lo he explicado yo en la guía anterior, porque era una manera más mecánica y no te complicaba ahí la existencia, ¿ya? Entonces ahí me queda 9 por 1 es 9, bajo el menos 1, ¿ya? Claro que uno lo puede hacer de la manera de con el mínimo común múltiplo y todo el asunto, pero preferimos no hacerlo de la manera más mecánica, más rápida, ¿ya? Ahí entonces sumo el 32 más 9 y eso me queda entonces 41 y obviamente partido por 72 y todo número entero siempre está partido por 1, ¿ya? Un 1 imaginario que está ahí, pero siempre sirve en la parte cuando hago la suma y resta de fracción. Entonces 72 lo voy a multiplicar por 1, hago los mismos pasos que hice anteriormente, ¿ya? Entonces multipliqué los dos denominadores y después voy a multiplicar cruzado el 1 por 41. Y eso me va a quedar el 41, obviamente en el primer término, menos, y cruzado el 72. Claro, ahí ve cómo arrastró el menos. Y el 72 por 1. Y obviamente me queda el 72 ahí. Entonces, hago la resta en la parte de 41 menos 72, me va a quedar negativo porque el 72 es más grande que el 41 y tiene un signo menos adelante, ¿ya? Así que me queda menos 31 partido por 72. Eso es más que nada para recordar lo que eran fracciones, ¿ya? Me gusta ese gatito cuando se pone esa cara. Y así que así quedaría. Cualquier consulta, no se olvide hacer las consultas a sus profesores de matemáticas, ¿ya? Vamos viendo acá, vamos a hacer un ejercicio aplicando varias propiedades. Sí, primero vamos a hacer el paréntesis, tal cual aparece nuestro mini marcos. Vamos a escribir todo en base 2. El 32 es lo mismo que 16 por 2, ¿ya? El 16 es lo mismo que 8 por 2. El 8 es lo mismo que 4 por 2. Y el 4 es lo mismo que 2 por 2. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Es para saber cuál es la base y aquí está elevado. Entonces, ¿cuántas veces está el 2? 5 veces. Entonces, el 32 es lo mismo que 2 elevado a 5, ¿ya? Es una forma fácil de ver la potencia con respecto a eso. El 4 es lo mismo que 2 por 2, por lo tanto, sería 2 elevado a 2, porque está dos veces. Pero está elevado a 6 ahí en el ejercicio, así que ese 2 elevado a 2 me va a quedar elevado a 6, obviamente también. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con el 8, y eso me va a quedar 4 por 2, y hago lo mismo con el 4, lo descompongo y me quedaría 2 por 2. Entonces el 8 va a ser lo mismo que 2 elevado a 3. Pero ya está elevado a 3, así que me va a quedar 2 elevado a 3 elevado a 3 de nuevo. Aquí vamos a estar aplicando lo que es potencia de potencia que lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, y cerro paréntesis y vamos a continuar entonces en la diapositiva que sigue. Ya, entonces aquí tenemos el 16 que también vamos a descomponer y el 16 me queda 8 por 2 y el 8 me va a quedar entonces 4 por 2 y el 4 lo descompongo y me quedaría 2 por 2. Entonces el 16 es lo mismo que 2 elevado a 4, porque está el 2 está 4 veces. Entonces ahí me queda 2 elevado a 4, pero el 16 está elevado a 6, así que ese 2 elevado a 4 también va a estar elevado a 6. Entonces tal cual aparece en la imagen, se baja el 6, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces solamente los dejé todos con la misma base. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar la propiedad de potencia de potencia. El 2 elevado a 5 lo bajo tal cual. Y ahora
voy a bajar el 2, ¿y qué voy a hacer con los exponentes? Se van a multiplicar, porque eso es lo que me decía la propiedad de potencia de potencia. Entonces ahí el 2 por 6, claro, aquí tal cual aparece el mini Marcos, me dice que los exponentes se multiplican. 2 por 6 es 12, y hago lo mismo con el que sigue, conservo el 2 y multiplico el 3 por 3. Entonces ahí me aparece mi flechita, y 3 por 3 entonces me va a quedar 9. Obviamente mantengo el paréntesis que no lo he resuelto, y hago lo mismo entonces con el 4 por 6, los voy a multiplicar, me va a quedar 24, conservé el 2, ¿ya? Conservo la base 2 y multiplico. Entonces a mí me dice, recuerda la multiplicación de las potencias de igual base, conservo la base, y se suman los exponentes, ahí sumé 5 más 12 más 9, bajo el 2 elevado a 24, hago la suma entonces y me queda 26. 2 elevado a 26 al sumar los exponentes, bajo el 2 elevado a 24, la división se restan los exponentes cuando la base se mantiene, y voy a restar el 26 menos 24 y me queda 2 elevado a 2, y 2 elevado a 2 es lo mismo que 2 por 2, ¿ya? Y eso me da 4, ¿ya? Si ustedes se fijan, a pesar de todo el show de ejercicio, no, me quedó un resultado bien simple. Me quedó 4. Ya, continuando, que recién me equivoqué. Ya, vamos viendo aquí, en el caso de este ejercicio, vamos a transformar cada número a potencia. Entonces, el 9 es lo mismo que 3 por 3, ¿ya? Entonces me va a quedar el 9 lo mismo que 3 elevado a 2, ¿ya? Entonces vamos donde va a estar el 9, lo voy a poner el 3 elevado a 2. Lo mismo voy a hacer con el 4 de abajo, así cada uno lo estoy poniendo como potencia. El 4 es lo mismo que 2 por 2, entonces me va a quedar 2 elevado a 2 en el caso del 4, ¿ya? Entonces, donde va el 4, yo coloco el 2 elevado a 2. En el caso del 2 tercios, el 2 y el 3 no lo puedo seguir descomponiendo, así que se bajan tal cual. Entonces ahí se va a bajar el 2 tercios, tal cual. En el caso del 27, partido por 8, el 27 primero lo descompongo, que sería 9 por 3. El 9 lo vuelvo a descomponer y me queda 3 por 3. Entonces, ¿cuántas veces está? 3 veces. Entonces me va a quedar 3 elevado a 3. Hago lo mismo con el 8 y me va a quedar entonces, el 8 lo voy a descomponer y me va a quedar obviamente 4 por 2. Y después el 4 lo vuelvo a descomponer y me va a quedar 2 por 2. Entonces el 8 es lo mismo que 2 elevado a 3 porque está 3 veces el 2. Vamos a hacer entonces exactamente lo mismo con el 81 y el 32. Entonces ahora tenemos lo que es el 81, que es lo mismo que 9 por 9, ¿ya? Ahí tal cual me está mostrando ahora en la imagen, 9 por 9, y el 9 lo descompongo y me queda 3 por 3, y por lo tanto el otro 9 me va a quedar también 3 por 3. Entonces el 81 es lo mismo que 3 elevado a 4. Entonces ahí vamos a colocar 3 elevado a 4. Y el 32 hago exactamente lo mismo. El 32 entonces lo voy a descomponer como 16 por 2, ¿sí? Tal cual ahora. Y el 16 me va a quedar entonces 8 por 2. Después descompongo el 8, que sería 4 por 2. Y por último el 4, que me daría 2 por 2. Entonces simplemente me va a quedar 2 elevado a 5, y lo voy a colocar donde va el 32, ¿ya? Entonces ahí en la posición del 32 va a ir el 2 elevado a 5. Obviamente que todavía no he eliminado lo que es el elevado a menos 1, ¿ya? Así que eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entonces, al invertir una fracción, el exponente cambia de signo. Sí, pues, ¿se acuerdan que habíamos visto anteriormente eso? Entonces, simplemente el 2 quintos me queda, o sea, el 2 elevado a 5 me quedó arriba y el 3 cuartos abajo, pero como me quedo con 1 positivo, el 1 positivo se va. Vamos a ordenar los términos de arriba y los de abajo. O sea, agrupo en un lado los 3 y en otro lado agrupo los 2. O sea, me queda el 3 elevado a 2 y el 3 elevado a 3 pegadito uno al lado del otro, y el 2 que está sin elevado, que significa que está elevado a 1, lo agrupo con el 2 elevado a 5. Y abajo agrupé el 2 elevado a 2 con el 2 elevado a 3, y el 3, que no tiene ningún exponente, significa que está elevado a 1, lo agrupo con el 3 elevado a 4. Aquí obviamente vamos a ocupar la propiedad de potencia
de igual base y se suman los exponentes de la multiplicación. Aquí recuerden que el 2 está elevado a 1 más 5, ahí sumé de nuevo y lo mismo hago con el 3, ¿ves? 1 más 4. Entonces, en la que sigue, ¿ya? Sumo los exponentes, simplemente se copió arriba, entonces sumé 2 más 3, 5, 1 más 5 me quedó 6, conservando la base el 2 me queda elevado a 5, y el 3 me queda elevado a 5. Aquí los 3 elevado a 5 simplemente el profesor los simplificó, entonces los tachó los dos, y o podría haber aplicado la propiedad de potencia de igual base y se restaban los exponentes y me queda 0, pues 5 menos 5 es 0. Y aquí hago lo mismo con el 2 elevado a 6 y el 2 elevado a 5, se resta el 6 menos 5 y eso me va a quedar entonces 2 elevado a 1. ¿Y qué es lo que es 2 elevado a 1? Simplemente es 2, ¿ya? Entonces, en el caso de aquí, ahí me aparece entonces el 2 elevado a 1 y obviamente es lo mismo que el 2. Y ahí terminó el ejercicio. Todo ese choclonada de ejercicio que tenía arriba me da de resultado 2. Es medio frustrante de repente cuando me aparecen unos resultados muy básicos, pero hay veces que aparece eso, ¿ya? No se asusten si usted no ha hecho la evaluación, pensará que la evaluación va a aparecer algo así. No, son más sencillos los de la evaluación, por si acaso. Acá, por petición del profesor Marco, siempre me pide que deje los ejercicios. Él deja ejercicios propuestos y coloca la solución, ¿ya? Así que como yo, como niña obediente, que no le había hecho caso en la PowerPoint anterior, le dejé los ejercicios propuestos y dejé la respuesta entonces en la parte de abajo, ¿ya? Este en el caso de potencia, porque la otra, que el segundo nivel va a ver, no alcanzamos a hacer mucho eso, porque igual eran muchas PowerPoint que teníamos que hacer, ¿ya? Aclarando el punto acá, tengo que hacer las potencias primero, después la multiplicación, división y por último suma y resta. Al final siempre se hace la suma y resta, así que si yo tengo potencias, multiplicaciones y divisiones, ahí tengo que hacer las potencias primero, después hago la multiplicación, división de cada caso y después al final hago la suma y resta, ¿ya? Entonces, para que si tienen duda, igual pueden hacer las consultas a sus profesores. El siguiente PowerPoint, o sea, el siguiente, perdón, diapositiva es la misma idea. También están ejercicios propuestos y están su respuesta ahí para que ustedes las puedan ver, ¿ya? Entonces, la pueden pausar, copiarla, la pueden resolver, cualquier cosita van diciendo si tienen alguna consulta, ¿ya? Eh, Eso era todo lo que era potencia. Muchas gracias por su atención, como siempre le pongo ahí. Le dejé ¿cómo se llama? Un mensaje para el Día de las Madres, ¿ya? Porque es hoy, 10, el Día de las Madres, aunque se celebró ayer, ¿ya? Y el Día de Estudiantes mañana martes, así que ahí le dejo su mensaje del Día del Estudiante, ¿ya? Sí, para mi alumnitas y alumnitos. Así que muchas felicidades en esta semana. Mi gatito nunca funciona para tirar besitos, así que ahí me quedo estático. Pero eso es todo, chiquillos. Cualquier consulta me hacen las preguntas pertinentes a mi WhatsApp, ¿ya? Sí, que no puede por el WhatsApp, por correo también se puede hacer a cualquiera de los profesores de matemáticas que trabajamos ahí. La disposición está, así que a usted no hay ningún problema, nosotros tenemos paciencia. Así que ya, chiquillo, en el caso del primer nivel me falta solamente explicar la guía, porque ya está la de la evaluación, que se los recomiendo 100% porque puse un ejemplo en cada uno, porque aprendí a ocupar un poquitito el lápiz táctil con la tableta, así que para que ustedes puedan hacerme las consultas, o sea, para que puedan ver era lo que yo estaba pidiendo en cada ejercicio, que de repente me pasaba eso, ¿ya? Ya, Angelito, cualquier cosa, avisan, pues, pregunten, ustedes no duden en preguntar, sí, aquí está a la disposición, así que ustedes háganos trabajando.